Muy buenos días, comunidad Bernauta. Les saluda Thais Aguilar. Hoy lunes 8 de agosto del 2022. Es un placer tenerles aquí conmigo, comenzando esta semana. Y quiero, en el programa de hoy es un tema que a mí particularmente me apasiona mucho, que es el teatro. Y antes de comenzar y de contarles de qué va, quiero pasarles un videíto sobre la obra de la cual vamos a hablar esta mañana y que versa sobre la memoria, trae a la memoria dos mujeres que son claves en la historia del país, de nuestro país en el siglo XX y que poco conocemos. Una la conocemos un poquito más recientemente, de hace unos años para acá, pero la otra no la conocemos tanto. Entonces vamos a conversar sobre este tema y sobre la obra de teatro que se estrenó el viernes pasado en el Teatro Expresivo en Momentum Pinares, que versa, es una ficción sobre un encuentro de estas dos particulares mujeres. Henrietta Box. Encantada. ¿Henrietta? Sí. Henrietta, te moriste. Eso parece, sí. ¿Y usted es? Yvonne. Yvonne Clays. Esta es la obra de la cual vamos a hablar hoy y para conversar sobre ese proceso creativo, sobre por qué se escogieron estas mujeres, cómo se desarrolló toda esta dinámica y esta investigación, que esto es una obra escrita por la dramaturga Denise Duncan, que lamentablemente no nos puede acompañar hoy, pero nos van a acompañar dos personas muy ligadas en todo este proceso. Una de ellas es Natalia Rodríguez Mata. Ella es la directora ejecutiva del Teatro Expresivo y el director Eduardo Moshane, que es el director de la obra. Muy bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, por dicha, todo bien aquí. Buenos días, mucho gusto estar hoy con ustedes. Para mí también es un placer tenerlos hoy acá para hablar de teatro y hablar de esta obra tan, bueno, que a mí me llamó mucho la atención, porque bueno, el año pasado ya montaron un musical de Henrietta Box y esto es una obra totalmente inédita, nueva, de dos personajes que se conocen poco, bueno, y una de ellas sobre todo mucho menos. Y entonces la idea es hablar de este proceso creativo, de cómo surgió y para eso pues Natalia, contanos de quién fue la idea, cómo salió esta idea de hacer esta obra y por qué se llama Las Machas, que a mí también me llama mucho la atención eso. Bueno, él siempre dice que son ocurrencias. Lo que pasa es que dependiendo de a quién se le ocurran las ocurrencias, se convierten en genialidades. Y en el caso de don Steve Aronson, que es nuestro fundador del Teatro Expresivo, pues casi siempre son genialidades lo que se le ocurre. Y a raíz de todo el proceso de investigación de Henrietta, o para Henrietta el musical, que estrenamos el año pasado y que por cierto tiene una tercera temporada ahora en el mes de septiembre, surgió el personaje de doña Yvonne. Al igual que otras ex primeras damas, es bastante desconocido su papel. Sí. Hay otras que también hemos ido investigando y que son fascinantes. Y a partir de esa interrogante, ¿verdad? ¿De quién era Yvonne Clay? Estamos haciendo Henrietta, pero bueno, ahí empezó el proceso de investigación que fue mucho de la mano del periodista Gerardo Bolaños. Él fue el colega que nos ayudó con la investigación de este personaje. Hay algunos libros, no es muchísimo lo que hay. Algunas fotografías, se incorporaron al proceso otras personas, por ejemplo, doña Mercedes Ramírez, que ha hecho un trabajo de investigación también importante sobre el personaje, nos dio alguna información, ella como documentalista, ella comenzó un trabajo sobre doña Yvonne, y así se fueron sumando y encontrando partes, incluso hasta dimos
gracias a la colega también, Lorna Chacón, dimos con una de las personas que conoció a doña Ivonne más de cerca, y que entonces así conocimos a una familia que ella pues llegó a considerarla a ella su familia, su abuela, ¿verdad? Los Picado, y entonces fue muy fascinante como todas estas piezas que se fueron armando para tener un rompecabezas para que entonces Denise Duncan, que fue la dramaturga encargada de este trabajo, pues uniera las piezas y construyera una historia que es ficción, ¿verdad? Es un encuentro fictivo, pero que se basa en hechos reales, en cosas que efectivamente ocurrieron, pero que también discurre entre qué hubiera pasado si ellas se hubieran encontrado en X o Y momentos de la historia, porque no nos consta que hubo encuentros en ese momento, no hay evidencia, pero ella se puso un poco a jugar y esa es la maravilla del teatro. Denise también es periodista, Denise entonces tiene como una afición me lo decía en una entrevista, una afición al rigor, al dato, ¿verdad? A la historia, pero tiene toda la licencia de dramaturga para inventar nuevos mundos, para recrear situaciones imaginarias, y así fue un poco el proceso de esta historia que duramos como ¿cuánto, Mosh? Como unos 6 meses en total en el proceso de... Sí, fue un proceso bastante rápido, pues sí. Sí, me parece muy rápido. Entre la investigación y la escritura y, sí, y la puesta en escena. Sí. O sea, digamos, terminaron de escribir el último texto, la última versión del texto el 6 de mayo. Y ya el 6 de mayo estábamos ensayando. ¡Wow! Qué acelerado todo el proceso. Y antes de continuar con esta descripción que nos acabas de hacer, ponernos un poco en perspectiva quiénes son las dos mujeres, ¿verdad? Porque no todo el mundo las conoce. Henrietta ahora un poquito más, pero cuando nacieron, creo que Henrietta todavía está viva, ¿verdad? No. No, ya murió. Sí, pero sí, porque, ok, sí es cierto, murió hace muy poco. Y Yvonne Clays, y si eran contemporáneas, efectivamente. No son contemporáneas. Doña Ivonne nació antes que doña Henrietta. ¿Tenés las fechas precisas, Moch? No, es como 1910 y algo, como 18. No, antes de la Primera Guerra Mundial nace Ivonne. Okay. Sí, correcto. Sí, como mucho antes. De hecho, bueno, ellas no coinciden en Costa Rica. Okay. A ver, cuando ella se divorcia de Calderón Guardia, doña Yvonne Clays, a ver, estamos hablando de Yvonne Clays, que ella es belga, ¿verdad? De nacimiento. Ella es belga, ella conoce a Calderón Guardia allá, se casan allá, se vienen a vivir aquí a Costa Rica, y ya cuando él entonces es presidente de la República, ella es su primera dama. Pasaron varios años, y hasta el 48, ¿verdad? Es que ocurre la revolución, y ya en el 49 viene la Constitución y demás, pero es hasta ese momento que doña Henrietta Vaux es ya la primera dama de la República. O sea, ellas comparten, digamos, la década, pero doña Ivonne era mayor que Henrietta en la época en la que le correspondió ser primera dama. Entonces, sí, estamos hablando de dos mujeres, pero fascinantes, pero muy diferentes. Doña Henrietta Vaux venía de Alabama, ella era una muchacha muy jovencita cuando llegó a Costa Rica. Doña Ivonne también, pero doña Ivonne era aristócrata, ella venía de la aristocracia belga, entonces toda su educación y su formación eran otra cosa completamente. Ambas eran mujeres muy educadas, ¿verdad? No quiero desmeritar a doña Henrietta, era una mujer muy culta, ¿verdad? Con una educación pues maravillosa, muy conservadoras, ¿verdad? Ambas, sobre todo doña Henrietta. Y doña Ivonne sí con un poco más de mundo y demás, pero entonces ambas llegan a Costa Rica y se encuentran a un futuro que ellas no se esperaban, ¿verdad? Ellas probablemente jamás se imaginaron que iban a ser primeras damas. No sé si doña Ivonne lo imaginó en algún momento, no me consta, pero por lo menos Henrietta sí jamás se lo esperó. Y entonces a ellas les toca desempeñar esta labor de primera damas.
siempre hablándole muy de cerca a sus maridos, ¿verdad? Muy cercanas, conociendo todo lo que estaba pasando de primera mano, y en el caso de doña Ivonne teniendo un papel muy preponderante. Doña Ivonne es considerada la primera mujer diplomática en Costa Rica. Ella abrió puertas en el extranjero para que vinieran cosas importantes para el país. Era la traductora oficial de Calderón Guardia en sus viajes oficiales, porque él no hablaba bien en inglés, él hablaba francés, ¿verdad? Entonces, ella lo traducía y ella pues lo aconsejaba, muy probablemente lo asesoraba, ¿verdad? Porque era una persona de gran cultura. Las garantías sociales en gran parte se deben al aporte que ella hizo. Ella fue preponderante su papel para traer a que nos asesorara la persona que hizo las garantías sociales en Bélgica. También el CATIE en Turrialba no hubiera estado en Costa Rica si no hubiera sido porque ella lo pidió. El CATIE iba para Colombia, perdón. Y ella fue la que logró la negociación para que viniera para Costa Rica. En fin, o sea, no sabíamos nada de eso. En la historia de ninguna de las dos instituciones se habla de ella. No sabíamos que, por ejemplo, ella se encargó de calzar a todos los niños en Costa Rica, porque los niños pobres andaban descalzos siempre. En esa época, ¿verdad? En los 40, había mucha pobreza. Y ella acogió a los niños del hospicio de huérfanos. Ella trabajó mucho con el hospicio de huérfanos de San José porque ella no tenía hijos. Entonces ella en una entrevista lo dice así, que a ella le pareció que como ella no tenía hijos, de pronto podía ayudar a otros niños que no tenían papás. Y entonces se metió a trabajar con el hospicio de huérfanos, con otras mujeres, y descubrió esta horrible realidad, ¿verdad? Y dijo, no, esto hay que cambiarlo, y organizó un evento en el Teatro Nacional, y recogieron plata, y movieron plata del gobierno para lograr calzar a los niños de Costa Rica. En fin, es una mujer con una gran inteligencia, una gran sensibilidad, igual que Henrietta Vaux. O sea, doña Henrietta tal vez en esos años no tuvo un papel tan preponderante en el gobierno, digamos, visible, más que como primera dama, un poco accesoria, ¿verdad? Acompañante de un presidente, pero doña Henrietta también fue una mujer muy inteligente que después de su divorcio, además ambas se divorciaron, lo cual es algo muy... era muy poco común en esa época. Muy de avanzada en la época, ¿verdad? Una decisión muy difícil, además de divorciarse de hombres con tanto poder. Ellas muy mal visto. Muy mal visto, toman la decisión y eso les cuesta caro. Eso les cuesta caro porque además ambos se vuelven a casar en segundas nupcias con otras personas y entonces, bueno, ahí viene ya después. O sea, las desdibujaron a las dos de la historia. Sí, la verdad es que sí uno sí puede decir, a ver, uno trata como de no entrar en esos dimes y diretes y intrigas familiares, porque también, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que hay muy poco sobre ellas y ahí se puede evidenciar que hubo un interés por no saber. Por ejemplo, cuando yo hace años me enteré que existía una primera esposa de don Pepe, yo me acuerdo que yo dije, qué raro, don Pepe tenía una primera esposa, ¿verdad? Era así como, oh, wow. Sí. Y después con Calderón igual, ¿verdad? Entonces ya donde uno se pone a leer y todo, en internet uno pone Ivonne Clays y le salen algunos resultados o Henrietta Vaux, pero realmente como saber todo lo que ellas hicieron, incluso después del divorcio de estos caballeros, es maravilloso. Doña Henrietta Vaux, por ejemplo, se convirtió en activista por los derechos de las minorías, de las mujeres, de las personas negras en Estados Unidos, fue periodista, viajó por muchos países haciendo una revista. Entonces, sí son mujeres y lograron sacar a sus hijos adelante. Bueno, en el caso de doña Henrietta, doña Ivonne no tuvo hijos. No tuvo hijos. Entonces, sí, ese legado de doña Ivonne probablemente es menos conocido porque ella no tuvo hijos que replicaran. Exacto. En cambio, doña Henrietta, pues sí tuvo hijos, ¿verdad? 2 hijos, además ambas personas inteligentísimas, brillantes y con papeles preponderantes en gobiernos, en instituciones y demás. En cambio, doña Ivonne sí no tuvo hijos, entonces su legado quizás por esa razón está menos conocido. Doña Henrietta incluso escribe un libro sobre su vida en el cual nosotros nos basamos para hacer el de Henrietta. Son mujeres fascinantes. Yo invito a todo el mundo a leer todo lo que puedan, a buscar, a rastrear. Si quieren materiales, nosotros tenemos algunos materiales que les podemos hacer llegar, porque sí, adentrarse en la historia de ellas es muy interesante. A mí me interesa mucho. Y Eduardo, ¿cómo fue ese proceso? Porque fue, o sea, como por lo que nos están contando, fue una decisión muy rápida, se hace la investigación, que me imagino que ya los colegas Mercedes y Gerardo tenían ya pues alguna cosilla ahí
hecha, y la obra de Denise, ¿verdad? Que también se puso las pilas y la escribió rápido, por lo que veo. Y la puesta en escena. Bueno, ¿cómo fue esa selección de las actrices? Bueno, primero para comenzar, o sea, el proceso comenzó con una investigación que hicimos con Gerardo Bolaños. Gerardo Bolaños se dedicó a desempolvar cuanto documento encontró, que no eran muchos de paso. Sí, tuvo que rebuscar bastante. Y él encontró que Mercedes Ramírez sí había hecho una investigación muchísimo más exhaustiva, igual con pocos documentos, pero sí como con fotos, algunos recuerdos de ella, algunas menciones de ella. Sí existe, digamos, un poco está enumerado las cosas en las cuales ella participó y con las cuales fue importante su aporte, como decía Nati, en Katy, a los niños, ¿verdad? Todas las series, sucesos. Entonces, digamos, todo eso se documentó. Y con ese material fue que Denise comenzó a trabajar en su propuesta de texto, que primero fueron 2-3 versiones de texto hasta llegar al texto que hoy vemos en la puesta en escena. Ya con el texto en la mano se realizó una audición. Muy bien. Fue una audición abierta donde participaron cerca de 40 personas, 40, ¿verdad? O sea, eso nos ilusionó mucho, ¿verdad? Porque muestra cómo el deseo de la gente de teatro de estar participando en lugares como estos. Claro. Y el proceso fue un proceso complejo, comenzó de una forma, avanzamos un poco, después hubo que reconsiderar ciertas decisiones y centrarnos un poco más en lo que teníamos y que lo que el texto nos daba. Creo que es un gran trabajo, por un lado, de actuación, ¿verdad? De dos muchachas que dan todo por poner este personaje y darles vida, pero aparte de las dos protagónicas, tenemos 2 hombres que se llaman los hombres de negro, que son los que mueven todo alrededor de ella. Porque es un universo totalmente ficticio. Y eso es importante entender. La obra no es una realidad. Como decía Nati, ni siquiera sabemos si algún día se conocieron. Entonces, es una suposición. ¿Qué pasa si el día que se mueren estas señoras se encuentran? Sí. Yo creo que esa es la historia. Entonces, lo interesante de la historia es cómo entre ellas dos, ellas mismas van encontrando solución para seguir avanzando en su devenir de qué va a pasar en el más allá. Y descubren y se descubren mutuamente. Yo creo que eso es una de las cosas más interesantes de la obra, es el proceso de descubrimiento de la una a la otra y el descubrimiento de que existen muchas mujeres que han sido invisibilizadas, pero que mujeres desde las más sencillas amas de casa hasta las más complejas políticas, ¿verdad? O sea, simplemente como mujeres se invisibilizan. Entonces yo creo que la puesta en escena recoge mucho todo eso. Claro. ¿Y quiénes son las actrices que protagonizan? Bueno, Alice García hace Yvonne Clays, Karen Mora hace Henrietta Vaux. Para nosotros, ellas son unas actrices maravillosas, muy jóvenes, que para nosotros además es súper lindo tenerlas, porque vieras que ellas fueron actrices de la obra que presentamos hace varios años de El Señor de las Moscas, y ambas interpretaban a chiquillos. Todas estas eran actrices mujeres representando a niños, que todas se tuvieron que cortar el pelo y transformarse completamente, y 2 de las moscas, como les decimos de cariño, son ahora Yvonne y protagonistas. Papeles completamente diferentes, ahora mujeres, aristocracia, ¿verdad? Cosas o sea, que muestran como el talento y la versatilidad. Nada más para una cosita que ya encontré por aquí, doña Yvonne nació en Amberes, Bélgica, en 1906. Una familia muy aristocrática, ¿verdad? Y se casó con Calderón en 1927, y Calderón, que fue presidente del 40-44, digamos, ya ella... Tenían bastante de estar casados, entonces.
Estuvieron bastante tiempo casados. Sí, y después doña Henrietta nació en Carolina del Sur en 1918 y después su familia se mudó a Alabama. Entonces, y ella llega aquí cuando tiene 23 años, en 1940, y en el 41 se casa con don Pepe Figueres. Sí, entonces estuvieron cerca probablemente estuvieron las dos en Costa Rica al mismo tiempo, obviamente, ¿verdad? Lo que se dice es que después del gobierno de don Calderón Guardia en el 44, doña Ivonne se va, se divorcia y se va, y después regresa. Después regresa a Costa Rica y tiene otra vida. O sea, ella hace otra vida también aquí, sufre del despojo. A ella se le despojó de sus propiedades y de sus bienes cuando porque perdieron la guerra. Ya, cierto. Esas cosas que pasan en Costa Rica, ¿verdad? Y se nos olvida que hubo una guerra civil que dejó consecuencias muy buenas, una revolución, pero también que muchas injusticias sucedieron en esa época y que por eso a la fecha ese hecho histórico ha marcado a muchas generaciones, ¿verdad? Todavía quedan ahí todas muchas rencillas, rencor y algunas cosillas ahí más feas, ¿verdad? A raíz de esa situación, que fue corta por dicha, pero que la guerra pues en sí, pero que sí dejó consecuencias por muchísimos años. Entonces, doña Ivonne sufre muchísimo. Y bueno, ella pues continúa con su vida, ¿verdad? Aquí en Costa Rica y muere aquí en Costa Rica. Doña Henrietta Box sí murió en Estados Unidos. Doña Henrietta murió en el 2020. En el 2020, a la edad de 102 años. Y doña Ivonne murió a la edad de 87 años en 1994. Sí, yo la entrevisté en el 84. Todavía no recuerdo bien sobre qué hablamos, probablemente tal vez sobre su papel, porque fue como una pequeña semblanza de mujeres que habían sido primeras damas, y ahí fue donde yo me enteré de la existencia de ella, porque yo no, igual que todo el país, no la conocía. Por cierto, vivía en una casa en el barrio, un barrio que está como detrás del centro comercial de Guadalupe, que es un barrio cerrado, creo que se llama Lomas del Río, una cosa así. Lomas del Río, sí. ¿Verdad? Lomas del Río. No se me olvida que de su casa se veía, del corredor de entrada, se veía la parte de atrás de la casa de César Valverde, que vivía en Barrio Escalante. Porque yo había visto las casas de uno y otro desde cada uno de esos sitios, ¿verdad? Toneladas de años, esos son los 80, imagínense. Pero me pareció una mujer muy, muy seria, muy comedida. En fin, tendría que comenzar por buscar ese texto, a ver dónde estará, porque salió publicado en La Nación. Pero sí, me quedé como, y ahora, o sea, me recordé de esa entrevista precisamente por la obra. Y por eso dije, no, los voy a entrevistar, porque es una mujer de la cual hay que hablar. Maravilloso encontrarla, porque realmente sí, todos los materiales que encontramos es así como, a ver, ¿verdad? Y sería muchísimo porque hay muy poco. Y eso que decís de que ella era una persona muy seria, muy sobria, ¿verdad? A mí me encanta que lo que he leído de ella hablando, ¿verdad? En que hay una entrevista que le hizo Villegas Hofmeister, habla en primera persona, ella siempre muestra un profundo respeto por Calderón. Claro. Ella, a pesar de que se divorciara y pase lo que pase, y fue difícil el divorcio de ellos, porque no, me imagino. Era complicado. Y lo que como todos los divorcios, casi siempre. No, pero un detalle interesante de esto que está apuntando Natalia. A ver. Nosotros hablamos con esta familia, que era como su familia activa. Ajá. Una de las cosas que nos dijo esta señora, Karina Picado, es que doña Ivonne, una de las razones por las cuales se había quedado en Costa Rica era por defender la imagen de Calderón Guardia, porque ella creía totalmente en todo lo que don Rafael Ángel había propuesto. Entonces, que ella se quedó en este país para defender eso. Sí, y además no solo lo que había propuesto, sino los motivos por los cuales había propuesto lo que había propuesto. O sea, él creía verdaderamente en que este país necesitaba de un código de trabajo, de garantías sociales, de una universidad que a veces no dimensionamos, yo creo, ¿verdad? El día que yo leía esa entrevista, yo decía, wow, es que sí, antes de eso, para poder estudiar tenías que ir a Europa, pero ya después como empezó con Estados Unidos, ¿verdad?
pero era como ir a estudiar afuera, porque si querías ser un profesional tenías que irte lejos. Eso quiere decir que tenías que tu familia que invertir mucho dinero en tu educación, y ahora pues está ahí, ¿verdad? Para todos es normal ir a la U y pagar poquito, y todo el mundo con beca y bonos para que comas en el comedor. O sea, todo eso es como muy normal para nosotros, pero realmente si dimensionamos lo que significa, además no solo es estudiar, o sea, la investigación y la acción social que hacen nuestras universidades es algo que de primer mundo realmente. Entonces, que él tuviera la visión de fundar una universidad como la Universidad de Costa Rica, solo eso ya hace que él sea una persona extraordinaria. Y si a eso le sumamos la caja de seguro, o sea, la caja de seguro, las garantías sociales, el código de trabajo. El código de trabajo que todavía nos acuerpa, ¿verdad? Todavía nos arropa el código de trabajo. ¿Verdad? Que uno dice ahora, uno habla de tantas cosas y las ve como tan normales, y te cuentan que en otros países eso no existe y que eso no es así, y que si te embarazaste y que si tuviste un accidente. O sea, realmente vivimos en un país muy privilegiado gracias al aporte de estos dos señores, la verdad, los dos, don Calderón Guardia y don Pepe Figueres, que en esa época vivían con esas señoras. O sea, ellas eran mujeres muy influyentes en ellos. O sea, doña Henrietta dice en el libro: yo fui la que le dije vaya a la radio y haga el discurso, yo fui la que le pasaba diciendo cómo es posible que en este país las mujeres no voten, o sea, ¿qué es esa barbaridad? Entonces, sin querer desmeritar, ¿verdad? También los aportes de la Liga Feminista y de todas las mujeres que lucharon por el derecho al voto, pues es innegable que la persona que él tenía a la par, siendo una mujer, era muy influyente en ese tipo es la que le habla al oído. Sí. Es la que le habla al oído. Y por eso toman esas decisiones. Si no. Las dos son verdaderas asesoras presidenciales. No, de primera mano. Cierto. O sea, ellas son la primera asesora que tienen cada uno de estos señores a su lado. Pero una cosa, voy a regresar un segundito al tema. Usted preguntó las machas. Las machas. ¿De dónde venía? Es que yo no sé si usted se acuerda que hace muchos años a cualquier persona que venía del extranjero le decían macho. Macho, la macha. Entonces, aunque no lo fuera. El apodo de ellas en los dos casos fue la macha. Claro, porque eran un poco más rubias y blancas. Sobre todo blancas. No, pero no eran ni por rubias ni por blancas, sino por extranjeras. Era por extranjeras. Por extranjeras. Entonces, pues blancas sí eran, las dos eran blancas, pero machas no. No, para nada. No. Pero es por eso, es por ser extranjeras. Entonces, ni gatas, ¿verdad? Porque a veces cuando uno tiene los ojos claros, solo por tener los ojos claros le dicen macha, pero no, en el caso de ellas ninguna tenía. Hay pocas fotos, realmente aquí en el lobby, cuando vengan a ver la obra van a ver algunas de las fotografías históricas de ellas, y los invito, sobre todo si uno pone en Facebook Yvonne Clays o Henrietta Vaux, le salen muchas publicaciones de gente que ha compartido contenido sobre ellas, pero así en Google y demás es un poquillo más difícil. Un poquito menos, sí. Voy a invitar a Mercedes. Mercedes es amiga mía. Voy a invitarla al programa para hablar un poco más de ella y que nos cuente más sobre esto. Pero maravilloso, porque hay muchísimo, o sea, la obra jamás pretende ser exhaustiva, ¿verdad? Hay gente que va a decir, pero es que faltó tal cosa y no mencionaron esto y tal. Lo mismo nos pasó con Henrietta y nos pasa a nosotros, ¿verdad? Ahora estábamos en una reunión diciendo, pero es que tal vez le deberíamos poner, pero es que le quitaría, y eso no se va a acabar nunca. Eso es lo bonito del arte. Esto no es historia, ¿verdad? Es ficción histórica. Entonces, tenemos muchas licencias. Creo que eso es importante como acotarlo, ¿verdad? Porque un amigo mío contó en Facebook que lo fue a ver el fin de semana con su esposa. Y bueno, él me decía que le faltó un poco como hablar un poco más de la historia de los hombres con los que estuvieron casados esas mujeres, que eran un poco mujeriegos, ¿verdad? El patriarcado en acción. Pero entiendo que también a veces, sobre todo la dramaturgia, que tiene que ser muy centrada en un hecho, ¿verdad? Para desarrollar toda una historia y un momento cumbre y demás, pues no es tan fácil, ¿verdad? Realmente, a ver, la obra es un viaje. Contanos, sí. Como por diferentes momentos de posibles encuentros. Si se hubieran encontrado cuando doña Ivonne era primera dama. ¿Qué pasa si se hubieran encontrado
cuando doña Henrietta era primera dama? ¿O qué pasa si se hubieran encontrado cuando las dos ya no tenían absolutamente nada? Estaban divorciadas. Estaban divorciadas y ya ya doña Henrietta se había ido del país, todo. Entonces, o sea, son momentos totalmente ficticios y es en un ambiente totalmente ficticio. Es casi como en el, no sé si es en el más allá, si es en el limbo, si simplemente es un espacio donde hay una nueva realidad, y esa nueva realidad es de algo que suponemos que si hubiera sido, pudo haber sido así, no pudo haber sido así, pero también es como, es teatro, entonces el teatro tiene que tener conflicto y tiene que tener, o sea, hay que tomar decisiones y decir, bueno, si vamos a hablar sobre esto o vamos a inventar esto otro, ¿verdad? Porque efectivamente también, o sea, se inventan cosas para darle emoción y para que la obra fluya. Entonces, sí, y además se termina de construir ya en los ensayos. Denise hizo un texto que no es el texto tal cual lo vamos a ver en la obra. Se recortó porque por temas de tiempo, ¿verdad? Había que condensar un poquito más, y en eso, por dicha, Denise siempre es, ¿verdad? Ella dice, colabora. Sí, ella sabe que está en buenas manos, que le vamos a cuidar su chiquito. Pero sí, y después en los ensayos, pues empieza otro proceso también, ¿verdad? De volver a deconstruir ese texto, de imaginarlo, de si lo dijo así, si esta línea es enojada, o es sarcástica, o es irónica, o es más bien neutral, una forma, ¿verdad? Todos esos matices que ya van introduciendo las actrices y el director se van trabajando a lo largo de la obra, y también la obra va evolucionando. Eso es lo bonito del teatro, ¿verdad? Que va evolucionando con el tiempo, y las Alice y Karen que vimos el viernes no van a ser las mismas que vamos a ver dentro de unas cuantas funciones, ¿verdad? Va agarrando otros matices la obra, ¿verdad? Entonces, y casi siempre las mejores funciones son las últimas. Mucha gente deja siempre para el final y no encuentran entradas, entonces nos dicen, yo soy de las que voy a ver una obra al principio y al final. ¿Ve? Y varias veces a veces. Eso yo creo que es un muy buen ejercicio, qué buena idea, lo voy a seguir haciendo. Sí, y sobre todo a veces cuando hay puestas en escena que cambian a veces algún protagonista, entonces me gusta ver la versión de cada quien. Me pasó creo que con el Rey Lear, una de las últimas puestas en escena de la Compañía Nacional de Teatro. Se enfermó o algo así, ¿verdad? Algo así, sí, entonces yo saco el tiempo para ver esas cosas porque me encanta. Cambiaron a don Oscar por don Leo Perucci, me parece. Sí, creo que sí. Sí, entonces claro, son dos personajes totalmente diferentes. Y dos actorazos que vale la pena ir a ver a los dos qué hacen. Exactamente. Sí. Y como también quería que me conversaran de ese proceso con Denise, porque Denise vive en Barcelona y Eduardo tiene una lectura de su obra y hay que acortarla. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Si ella vino al país, si lo hicieron, bueno, como se hace ahora, ¿verdad? Todo online. O sea, ese tipo de cosas, porque en realidad la idea es hablar un poco el detrás de la escena, porque las personas no tienen idea de cómo es ese proceso que es tan rico. Vieras que el mundo moderno nos da esa maravilla que es la comunicación instantánea en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, efectivamente teníamos largas sesiones de trabajo por Zoom, ¿verdad? Donde primero intercambiamos información con el historiador, y después ella decía, bueno, tengo una idea de una escena que es más o menos como esta, entonces mandaba una propuesta. Entonces uno le decía, bueno, sí, puede ser por ahí, pero podemos también por esta otra dirección que también podría ser eventualmente que funcione. O ella decía, no, yo quiero hablar de un personaje X, o me interesa el papel de la mujer, no tanto de ellas dos como mujeres, sino en general de mujeres, ¿verdad? Entonces buscaba algunos temas o algunas cuestiones donde hacer inflexión en esto y que el público... Y meter el tema. ¿Verdad? Entonces digo, es una constante búsqueda de propuestas y de acción, y después cuando uno tiene como una idea,
que es la magia de la dramaturgia, es hacer una obra que tenga conflicto, para que la obra crezca o que los personajes evolucionen. Creo que en esta obra el personaje de Yvonne Clays tiene muchísimo más viaje de cambio que el personaje de doña Henrietta. Yo creo que intencional hasta cierto punto, porque ya digamos que ya con doña Henrietta ya habíamos hecho ese viaje, ¿verdad? Cierto. Ahora necesitaba más protagonismo Yvonne. Sí, pero en esta doña Yvonne tiene un viaje de que ella es de una forma y al final de la obra es totalmente de otra forma. O sea, sí, igual hay un momento muy bonito, el final de la obra se ve como ellas dos como unidad van a llegar más largo que ellas dos solas como individualidad. O chocando entre ellas. Interesante. Sí. Entonces, en realidad es una mirada de esa complicidad femenina que deberíamos tener. Correcto. En un espacio de poder. Es muy bonita la evolución que ellas tienen, de verdad. Yo creo que lo mejor es ir a verla. No. Como ellas se forman de una cosa al inicio que uno dice, uy, sí. Y va evolucionando y termina el viaje. Sí. Y no estamos haciendo ningún spoiler, simplemente haciendo la obra, tiene un viaje donde los personajes efectivamente comienzan de una forma y terminan de otra forma. Claro, sí, que de eso se trata. De eso se trata. Teatro, ¿verdad? Y eso lo logran espléndidamente las actrices. Eso no se lograría, ese efecto, si no fuera porque ellas de verdad son maravillosas actrices. ¿Cuánto dura? Claro, ¿cuánto dura? Una hora. Es una corta. Es corta. Pero o sea, es intensa. Es intensa, o sea, tiene unos que otro momento ahí de cierto humor, pero en general la obra es un poco, no densa, pero sino es dramática. ¿Verdad? Mucho momentitos y su sentido del humor, porque las dos tienen un gran sentido del humor. Y las dos tienen ese mismo peso dramático durante esa obra, porque en realidad son como cada una, o sea, son dos mujeres fuertes en un escenario. Sí, es que eso ese es un encuentro de dos actrices fabulosas que le dan vida a dos personajes durante una hora, y ellas están en escena constantemente. La obra. Es increíble, o sea, uno dice, bueno, si es una corta, para hacer un escenario de una hora, teniendo así, como quien dice, solamente un partner, ¿verdad? Es complicado. No, sí, por eso le pregunto, porque esos son otros detalles que la gente no tiene claro, ¿verdad? No, o sea, una obra de teatro, lo complejo que es el montaje de más, así como complejo es si fuera un monólogo, ¿verdad? Que sostener un monólogo se las trae, pero ahora en realidad vienen siendo como, bueno, dos monólogos o un diálogo muy monologizado, ¿verdad? Sí. Y que cae en el peligro de que si son malas actrices, la obra está floja o el guión está flojo, la obra se cae y la gente se aburre y a la media hora quiere salir corriendo, ¿verdad? Y eso no pasa aquí. O sea, la obra termina y toda la gente nos ha dicho como, uy, qué rápida. Mira, sí, es que dura una hora, pero no porque la sientan como corta, sino que más bien como que estaban muy entretenidos y no lograron como, ¿verdad? Porque es intensa. Es intensa. Porque es intensa. ¿Y el papel de los hombres de negro? El papel de los hombres de negro es ir armando, este mundo irreal viaja, digamos, por un pop, ¿verdad? Es un lugar donde el pop es como el limbo, pero después hay un momento en que viaja a digamos, a lo que sería la casa presidencial en el momento de Doña Yvonne. Los años 40. Los años 40, en la lucha. Entonces, estos hombres de negro van armando todo el escenario. Ese escenario, hacen, digamos, mueven las copas, porque las copas en este lugar solo se toman martinis.
Entonces, pero el Martini aparece no cuando uno quiere, sino cuando decide aparecer. Entonces ellos dan vida a los Martinis. También la música es en vivo. ¿En serio? Sí. Eso no hemos hablado de eso. Alan, y me van a matar, pues se me olvidó el apellido. Es que Alan es un artista que solo usa su seudónimo de artista, que es Telémaco. Telémaco. Okay. Nos acordamos del apellido. Telémaco. Y uno le dice, ¿cómo se llama? Telémaco, diga Telémaco. Es un actor fascinante, maravilloso del teatro físico. Justo la música y la toca en vivo. Ok, ¿qué toca en vivo? Toca sintetizador y guitarra. Muy bien. ¿Verdad? Y efectillos así como de ambiente, pero sí, toda la música se está produciendo en el mismo escenario. Pero él no se ve, él está aquí detrás de cortina. Ellos siempre se ven, pero están pero están vestidos de negro. Entonces, sí, claro. No se nota. Como el teatro negro es. No es teatro negro, porque en el teatro negro no se verían del todo. Aquí cierto, sí. Pero entonces, por ejemplo, ellos están vestidos de negro y la escenografía, toda la escenografía está pintada de blanco. Y son sugerencias de líneas, no son elementos corpóreos. La escenografía es de Carlos Smith. Muy bien. Y ya si hablamos de gente, tenemos que nombrar. Sí. A ver, por favor, toda esa parte. A María Moreno, que ella es la diseñadora de vestuario y es la diseñadora del movimiento escénico. Y doña Jody Steiger, que fue la que hizo el diseño de iluminación. De luces. Bueno, Jody es la mejor. ¿Y en qué época se ubica entonces todo este drama? Este viaje se ubica, a ver, el limbo es el hoy, que puede ser hoy, puede ser ayer, puede ser dentro de 5 años o puede ser no sabemos dónde. Digamos, el limbo, en buena teoría, al inicio, es el momento en que doña Ivonne sube a la otra dimensión. Sí. Porque ella, de hecho, se lo dice, ¿verdad? Como me tomé mi tiempo en llegar, es lo que le dice, porque claro, vivió 102 años, ¿verdad? Entonces, si ella llega en el 2020, digamos. Ya. Pero hay 3 escenas específicas. Una que es durante los años 40, que es en Casa Presidencial. Una es en 1942 en una cafetería de San José y la otra en La Lucha en el 48, antes de la entrega de Poder Volátil. El 49. Sí, 49. 49, 50, sí. ¿Verdad? Pero igual no es un mundo que es específico de ese momento, porque también es irreal. O sea, permite cosas que igual hay ciertas cosas irreales y todo es una suposición. Claro, el público se lo tiene que imaginar un poco. El drama los lleva a esos escenarios. Sí, son como, ¿has visto estas películas en las que hay brincos de tiempo y que uno como espectador tiene que estar, mira, no, pero es que eso es del pasado, no, eso es del futuro? Sí. Un poco de eso, y a mí me parece que eso, pues hay algunos recursos que se utilizan en el teatro para que eso sea más evidente, ¿verdad? Un cambio de luz, un cambio en la música, pero es interesantísimo también a uno como espectador estar en ese tipo de ejercicios de, no, es que eso es del pasado, entonces no, hay que ya un espectador, uno diría que el espectador con más olfato, ¿verdad? Lo podría entender, pero vieras que el ensayo general lo tuvimos con chicos de colegios técnicos de la zona. Muchos por primera vez iban a un teatro y estaban fascinados y les encantó la obra. O sea, el foro que tuvimos al final era un foro como, yo no sé, duró como 1 hora porque no paraban las preguntas y los comentarios y a las... Interesante. Muy interesante, realmente para nosotros fue como un alivio porque, ¿sabes? Cuando uno hace estos procesos aquí en Expresivo, que digamos hacemos mucho este tipo de procesos que parten de investigación, dramaturgia, puesta en escena, es un experimento, ¿verdad? Es como, ¿va a funcionar o no? Es una apuesta. No es lo mismo que probar textos de dramaturgia nacional o mundial que ya están probados. Son
algo nuevo, ¿verdad? Nunca ha sido presentado, o sea, don Luis, un compañero, decía el jueves, este es el estreno mundial, y suena un poco exagerado, pero es que así es. No, sí. Nunca se ha visto en otro país. Entonces, cuando la vimos con esos chicos, maravillosa la reacción. Y dijimos, bueno, vamos a ver ahora cómo funciona con un público más especializado. Además, el público que viene a los estrenos, depende del tema, ¿verdad? Pues había gente de Cancillería, ¿verdad? Gente que de pronto la conocieron, la familia de ella, ¿verdad? La familia de esta persona, pues vinieron. Y bueno, Moch le puede decir lo que le dijo Karina Picado, que es como su nieta postiza. ¿Qué te dijo? ¿Qué dijo? Ella estaba, bueno, aparte de que lloraba. Estaba conmocionada. Estaba conmocionada y dice, es que esa era Doña Ivonne. Yo vi a Doña Ivonne. Entonces, pucha, ¿qué más? ¿Qué mayor satisfacción que esa? De decir, cuando uno dice, bueno, si alguien que la conoció y que tuvo una relación cercana dice, yo vi a mi tita, uno dice, no. Hasta creo que lloramos juntos y de todo. Qué bonito. Entonces, o sea, es un muy buen trabajo de puesta en escena, de dibujar ese personaje, que esa es la parte difícil que le toca a Denise o que le tocó, y a ustedes sacar esa, ponerla en piel. Sí, es interesante porque, perdón, pero muchos de los comentarios podrían ir en la línea o han ido en la línea de algunos comentarios. No, es que ella no cruzaba la pierna o cosas así como más, ¿verdad? Sí. Son detalles que uno dice, bueno, pero es que también hay licencias. Cuando ella está en el más allá, ella puede hacer lo que quiera. Ella puede cruzar la pierna, fumar, decir malas palabras. O sea, ella no está en su, ¿verdad? A lo mejor sí. De pronto no es una persona mal hablada, porque no creo, pero de pronto se le puede salir ahí como alguna cosilla. Un hijo de putazo. Sí, ¿verdad? Son como licencias que también la dramaturga se da porque quiere que el personaje también muestre como cierta libertad. O sea, ya ahora en el más allá soy libre. Ellas dicen, aquí ya no están los maridos, somos libres. Claro. Ya no está el peso social. Exacto. O sea, no se trata de dibujarlas a ellas a través de lo que hicieron ellos. No. No, es por ellas mismas. La presencia de ellos existe en un par de menciones, pero casi como ellos. ¿Y ellos dónde están? Aquí claro, pero es para ubicar a la gente, básicamente. Correcto. Es una referencia. Eso sí fue completamente adrede, ¿verdad? No hablar de los hombres. O sea, es igual que en Henrietta. Don Pepe sale, digamos, ahí porque es diferente. Pero, por ejemplo, cuando tuvimos discusiones del afiche de Henrietta, deliberadamente decidimos no poner a Don Pepe, que hubiera sido más sencillo porque a Don Pepe es una cara conocida, a Doña Henrietta no, pero dijimos no, esta obra es sobre Henrietta, desde la mirada de Henrietta, y no queremos que desde el afiche se le diga a la gente que va a venir a ver a Don Pepe, aunque Don Pepe sale y por supuesto que tiene un papel muy protagónico, pero no es eso lo que queremos. O sea, aquí nosotros lo que queremos, y vos lo entendés muy bien porque de toda la vida ha sido una periodista que ha trabajado el género mucho ahí, no recientemente, porque de pronto hay cosas que se ponen de moda, sino que desde muchos años atrás venís haciendo eso. Por eso no me sorprendió cuando me dijiste que habías entrevistado a Doña Ivonne. Esto es reivindicar la figura femenina, si lo decíamos, o sea, esta obra es por las mujeres, ¿verdad? Que han sido silenciadas de la historia, que se conocen muy poco su aporte y que además deliberadamente se ponen en el olvido, ¿verdad? Se echan al baúl y no, y silencio. Absolutamente. Sí, no. Usted sabe que a Doña Ivonne acaban de nombrar ciudadana de honor, ¿verdad? ¿En serio? Sí, en la asamblea. Bueno, wow. nadie sabe eso, ¿verdad? Nadie sabe eso. Pero eso fue en las que los nombramientos que se hicieron al final de la administración pasada. Pero bueno, no importa. Que hubo gente que no estaba de acuerdo. Sí, esa parte. ¿Y por qué? Por lo mismo siempre. ¡Qué horror! Llamadas así. Es mejor que hables con la fuente directa, que en este caso sería el diputado Enrique Sánchez, que nos lo vino a contar aquí al teatro. ¿En serio? Llamadas intimidatorias diciéndonos no, a esa señora no. Entonces es increíble. O sea, entonces ahí uno dice, claro, ella no fue que desapareció de la historia porque se desapareció, no, ella. No, claro. Siempre. No, a ver, esa es la historia del aporte de las mujeres. Es que nos borran. Es un borrado sistemático. Es que eso es. Y, bueno, y más si han hecho algo, hay que borrarlo porque entonces van a opacar al hombre. Sí. Yo me siento muy... Qué horror.
yo me siento muy identificado porque yo les digo, bueno, yo trabajo con un grupo de que todas son mujeres, casi. Bueno, entonces, es que yo tengo mi lado femenino demasiado fuerte, entonces yo me apunto a hacer cosas para Y además todas somos mandonas, ¿verdad, Mosh? Muy y bien. todas mandonas. Yin y Yang, perfecto. ¿No? No, Excelente. pero Mosh, sí, digamos, a mí, el que Mosh sea el director de esta apuesta me da mucha tranquilidad porque es una persona, es eso, es un hombre con un lado femenino muy fuerte, que estuvo recordando a su mamá en todo el proceso, con 2 hijas mujeres, ¿verdad? Que sabe lo importante que es este texto a ese nivel, ¿verdad? No solo para contar la historia, sino para poner en valor el papel de la mujer. Para mí lo más emocionante es cuando mi hija menor me dijo, papi, entonces estas señoras de verdad cambiaron la historia de Costa Rica. Y uno dice, cumplí. Sí, claro. Sí. Wow. Entonces, yo creo que, a ver, es un montaje honesto y humilde. No es una gran, o sea, no es un súper musical. Es un acercamiento. Es válido. Diferente, porque igual de eso se trataba. No se trataba de hacer Henrietta segunda parte, no. Se trataba de hacer un acercamiento diferente, desde una perspectiva diferente, ¿verdad? Muchísimo menos formal, hasta con ciertos lujos de experimentación, que cosas con hallazgos importantes y cosas sin hallazgos, ¿verdad? Pero igual, fue un proceso, creo que fue un proceso creativo donde realmente todos participamos, todos fuimos parte de, y todos llegamos a tener y a poner en el escenario, al final, un producto de calidad artística, ¿verdad? Claro. Y creo que también eso es muy importante. O sea, nosotros tenemos mucho la calidad expresiva. O sea, poner el sello expresivo no es así nomás. Somos muy exigentes y nosotros creo que somos más exigentes con nosotros mismos que con los demás. Entonces siempre estamos buscando cómo mejorar, cómo estar mejor. Entonces, o sea, y discutimos y se dispersa. Se dice, podemos hacer esto, o pucha, si hacemos una temporada nueva, entonces podríamos tomar en cuenta esas otras cosas. Entonces, siempre bueno, se está revisando, siempre. Siempre está creciendo. Sí. ¿Y cómo se lo tomaron las actrices? Porque son 2 muchachas jóvenes que probablemente no sabían mucho, como casi todo el país, de estas 2 mujeres. ¿Cómo ha sido apropiarse de esos personajes, de esas mujeres tan fuertes? Pucha, ¿verdad? O sea, realmente ha sido... Debería preguntarles a ellas, pero bueno, que nos cuenten. Este jueves las vamos a tener, creo que este jueves muy probablemente las vamos a tener en Expresivo al Aire, el espacio entonces, bueno. Hacer la cuñita para conversar con ellas 2, porque sí, yo me imagino que, vieras que con Henrietta nos pasaba que a las audiciones llegaba gente que no sabía quién era Don Pepe, por ejemplo. Sí, claro, por supuesto. Don Pepe, o sea, ni siquiera hablamos de Henrietta ni de Doña Ivonne, ¿verdad? De Doña Henrietta y Doña Ivonne, sino Don Pepe Figueres nadie sabía, o sea, había muchachos que eran muy jóvenes y que pues no sabían. Entonces, yo me imagino que para ellas debe ser una experiencia muy enriquecedora, ¿verdad? Aunque siempre las actrices y los actores como que los papeles, o sea, todos los papeles son importantes, yo digo que verdad. Sí, y además estudian el personaje, buscan, pero no sé en este caso, como son 2 personajes ficticios que muy desconocidos, ¿cómo solucionaron eso? Ellas fueron, digamos, ellas tuvieron todo el material de investigación, entonces pudieron leer como todo el material que había y poder ver fotos, y vimos un documental de Doña Henrietta. Entonces, digamos, sí, fue un proceso también, igual, ellas fueron parte del proceso de investigación. Para poder llegar a crear un personaje y que ciertos rasgos históricos también es complejo, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces, porque ya ahorita tenemos que ir terminando, y para poner un pedacito de otro video que ustedes me compartieron, ¿cuánto tiempo va a estar la obra en el Teatro Expresivo, los horarios, cómo hace la gente para comprar las entradas, etcétera? Sí, la obra está en cartelera aquí en el Centro Comercial Momentum Pinares, Teatro Expresivo, en Curridabat.
amplio parqueo, restaurantes para comer antes o después de la función, si quieren tomar un cafecito, etcétera. Es el mejor lugar para ver teatro de verdad, porque a veces es un poquillo incómodo ir a otros espacios. Aquí tienen todas las facilidades. La obra está en cartelera los viernes, sábados y domingos del mes de agosto y el primer fin de semana del mes de septiembre también. Okay. Y se presenta en funciones de viernes, sábado y domingo, los viernes y sábados a las 8, los domingos a las 6. Las entradas se consiguen en www.expresivo.cr y, dicho sea de paso, aprovecho para contarles que pueden hacer la experiencia completa de las ex primeras damas yendo a ver también Henrietta el musical, que comenzaremos justo el primer fin de semana de septiembre y solo 2 fines de semana en el Teatro Nacional. Del 2 al 11 de septiembre en el Teatro Nacional, solamente 6 funciones, las entradas ya se están vendiendo y ya se han ido vendiendo bastante bien, hay muchísima venta, entonces de verdad les recomiendo que hagan el tour completo y vayan a ver también distintos géneros de teatro, porque es súper interesante la experiencia de ver esta obra, que es un teatro como más íntimo, 2 actrices, en un escenario muchísimo más limpio, y la majestuosa escena musical con orquesta, con 25 actores en escena, o sea, es otra cosa completamente y también complementa muy bien la experiencia. Entonces, para todo esto, www.expresivo.cr, henriettaelmusical.com, que en esta temporada viene también con cambios, para que vayan a ver a la nueva protagonista también, Isabel Guzmán Payés, que es maravillosa en el papel de Henrietta. Ella es buenísima, sí. Sí, entonces de verdad les recomiendo mucho que vayan. Ahí en expresivo.cr está toda la información de fechas, entradas, precio de los boletos, etc. Excelente. Bueno, pues entonces les deseo muchísimos éxitos. Que sean llenazos todos los fines de semana y que la gente se acerque a conocer a Yvonne Clays y a Henrietta Vaux, a conocerla más todavía, Henrietta. Y voy a buscar a mi amiga Mercedes para ver si también hablamos un poco más de ella, de lo que ella investigó. Y voy a ver si don Enrique se anima a contarme esas llamadillas de presión que tuvo. Que bueno, no es de extrañar en absoluto. Pero bueno, muchas gracias, Eduardo y Natalia. Y bueno, muchas felicidades. No, gracias a vos, Thais. Gracias por el interés y el espacio para conversar. Ojalá que sirva esta entrevista para que mucha gente se anime a verla. Y usted está cordialmente invitada, como siempre. Avísenos cuando quiere venir y aquí la esperamos. Pura vida. Claro. Gracias. Bueno, voy a poner ahora al final la otra partecita de la obra para motivar a la gente que nos esté viendo. Bueno, muchas gracias y los espero en una próxima entrevista. Okay. El respeto, doña Ivonne. Nos calmamos. Sentate. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de amar. Nos llevaba poco tiempo en Costa Rica. El bolero ese seguro no lo conocía.